Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. ¿Sexo? ¿Alcohol? ¿Desfachatez? Hay muchas cosas que pueden hacer que un escándalo de corrupción corporativa sea sexy, y las fallas contables y de auditoría no son una de ellas. Ya sé, esto no es el lobo de Wall Street, pero sí es uno de los casos de bancarrota corporativa más sonados de la historia reciente. El caso de Enron. No hablaré en muchos detalles sobre el caso porque la verdad es que hay cursos universitarios enteros sobre el despegue y la caída de Enron, pero sí hablaré de algunos elementos que lo hacen útil para explicar cómo es que puede haber corrupción en las empresas y que las auditorías no sirven de mucho para evitarla. La escena es Omaha, Estados Unidos, en 1985. El Congreso de Estados Unidos, con mayoría demócrata, acaba de desregular el gas natural, por lo que ahora es posible que las empresas privadas comercien y distribuyan gas sin que el gobierno se meta en sus asuntos ni les cobre muchos impuestos. Esto permite que empresas energéticas como Enron empiecen a crecer descomunalmente y a diversificar sus acciones hacia ramos tan diversos como la distribución de gas, electricidad, agua, internet, la fabricación de pulpa, la fabricación de papel, entre otros. Todo iba excelente, al nivel que Enron era considerada una de las empresas más innovadoras de Estados Unidos, pero había dos problemas cociéndose dentro de ella. El primer problema era que el departamento de contabilidad de Enron tenía un estilo de contabilidad que era difícil de entender, difícil de justificar y, como nos enteraríamos mucho después, bastante ilegal, incluso para estándares ochenteros, cuando prácticamente todo era legal si eras una empresa gringa. En particular, Enron empezó a utilizar empresas falsas para encubrir sus operaciones, sobre todo cuando quería entrar a ramos o mercados nuevos. En esa época, estas empresas falsas se llamaban entidades de propósito especial y no eran ilegales, pero hoy en día les decimos empresas fantasmas y son muy ilegales. Básicamente son empresas creadas específicamente para encubrir las operaciones financieras de un individuo o de otra empresa y que solamente existen en papel, es decir, no producen nada ni tienen gente trabajando en ellas. Enron utilizó estas entidades de propósito especial para esconder bancarrotas, deudas, negocios fallidos, contratos no terminados, entre otras cosas muy ilegales. Entonces lo que acababan viendo los inversionistas era que las empresas fantasma tenían un chorro de bancarrotas y deudas, pero Enron estaba limpia. Asimismo, los líderes de Enron sistemáticamente ocultaron la relación entre Enron y sus entidades de propósito especial, lo cual nos lleva al siguiente problema. Los líderes de Enron tenían muy mala comunicación entre ellos, una moral cuestionable al momento de reportar sus finanzas y conflictos de intereses intensos. Un breve resumen: Ken Lay, el fundador y director ejecutivo de Enron, sabía de las prácticas de sus departamentos financieros y las aceptaba sin decir nada. Jeff Skilling, director de operaciones, pasó buena parte de sus años en Enron intentando inflar los números de la empresa para que coincidieran con las expectativas del mercado. Es decir, si el Wall Street Journal decía que Enron iba súper bien, era el trabajo de Jeff Skilling mostrar que sí iba súper bien. Y Andrew Fastow era el director financiero. Los autores Bethany McLean y Peter Elkind lo describen así. Fastow se convirtió en el mago de Oz de Enron al crear una ilusión gigante de prosperidad estable y creciente. Fastow y su equipo eran las mentes financieras de la empresa, y su trabajo era crear un puente entre la realidad de los negocios de Enron y la imagen de ellos que Skilling y Lay querían mostrar al mundo. Fastow se dedicaba a crear una contabilidad para Enron que fuera tan difícil de comprender que nadie, ni dentro ni fuera de la empresa, intentaría entenderla y mucho menos cuestionarla. A esto no ayudó que Enron se hacía sus propias auditorías financieras a través de su empresa subsidiaria Arthur Andersen LLP. Esto es la definición de un conflicto de intereses: auditarte a ti mismo y que tu dictamen sea que todo esté excelente. No entraré en muchos detalles sobre los eventos que llevaron al colapso de Enron, pero un dato muy ilustrativo es que en noviembre de 1999 las acciones de Enron en la bolsa de valores de Nueva York costaban entre 80 y 90 dólares, pero para noviembre de 2001 costaban 61 centavos. Usar este caso para hablar de corrupción nos lleva a dos preguntas. 1. ¿Qué hizo que Lay, Skilling y Fastow arruinaran su empresa de esta manera? Hay varias explicaciones. Hablando desde la ética, es simplemente posible que los tres se sintieron súper poderosos dentro de su empresa gigante y genuinamente pensaron que podían hacer lo que quisieran dentro de ella, incluyendo mentir y defraudar a sus propios inversionistas. Otro elemento que muchas veces se saca a discusión es que el ambiente de negocios en Estados Unidos en los 80s y 90s era desregulado, es decir, todo indicaba que si eras una empresa podías hacer lo que quisieras.
Cualquiera que sea la explicación que escojamos, lo importante es que Lay, Skilling y Fastow no hicieron cosas incorrectas o ilegales que podrían arreglarse solamente dejando de hacerlas o reembolsando el dinero. Ellos genuinamente cambiaron la manera en que Enron funcionaba, llegando un momento, alrededor de 2001, en el que era irreconocible. Esto es lo que hace la corrupción dentro de una empresa, que llega un momento en el que es imposible reconocer prácticas ilegales o inmorales de la cosa a la que se dedicaba la empresa en un principio. La segunda pregunta es, si de hecho auditaban a Enron y se reconoce ampliamente que la gente que formaba parte del comité de auditoría era muy preparada, ¿por qué nadie se dio cuenta que todo iba mal? Fácil, porque esas auditorías en particular las hicieron mal. Enron, cuando lo estaban auditando, y los auditores mismos, deliberadamente manipularon información y destruyeron evidencia para generar los dictámenes positivos y ficticios que Fastow, Skilling y Lay querían mostrar a los inversionistas. La falla de las auditorías de Enron fue tan intensa que llevó a que el Congreso de Estados Unidos pasara la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, que exige que las empresas presenten su contabilidad de forma clara y uniforme y que auditores externos sean quienes auditen a las empresas con estándares específicos. Dato curioso, la Ley Sarbanes-Oxley también hizo ilegal que las empresas destruyeran evidencia relevante para sus auditorías financieras. Es decir, antes de 2002, las empresas en Estados Unidos no solamente destruían evidencia que los podría incriminar durante una auditoría financiera, sino que era legal que lo hicieran. Así que sí puede haber corrupción dentro de las empresas y las auditorías no siempre la detectan. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre escándalos de corrupción, tuiteenme a @ligasicharolas. Nos vemos a la próxima.